Hola doctores, bienvenidos a un nuevo video de Punto ENARM. Compañeros, vamos a ver hoy patología mamaria benigna. Recuerden que tenemos un grupo en Telegram en donde subimos preguntas correspondientes al tema del video de YouTube, en donde las pueden contestar sin ningún problema, podemos hacer retroalimentación y resolver dudas. Si no están en el grupo, doctores, se los dejo en el link aquí abajo en la descripción del video para que se puedan agregar. Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido el grupo, con la gran cantidad de suscriptores que ya tenemos. Así que, doctores, sin más, vamos a empezar con patología mamaria benigna, que es un tema 4 estrellas, como ya lo ven, pero si nos ponemos un poquito estrictos, hasta puede ser 3. Porque, aunque se pregunta en el ENAR casi todo el tiempo, se hacen 2 o 3 preguntas muy específicas. Entonces, doctores, con las herramientas que les vamos a dar hoy, esperemos que sean suficientes para que las puedan contestar. Así que sin más, doctores, empezamos. Y bien, doctores, vamos a definir a la patología mamaria benigna como un grupo de alteraciones del tejido mamario que no tienen capacidad de diseminarse. Y esto es lo más importante porque es lo que les da la cualidad de ser benignas. Y recuerden que dentro de este grupo incluyen una infinidad de enfermedades que las que vamos a ver el día de hoy son las que se preguntan en el examen. Vamos a dejar de lado algunas, sin embargo no les recomiendo que las lean porque no se preguntan casi nunca en el examen, solamente las que vamos a ver aquí. Así que no tiene ningún caso de que vayan a perder energía y tiempo leyendo otras patologías, ¿de acuerdo? Y pues bueno, doctores, todo esto de las alteraciones del tejido mamario va de la mano con que los tejidos que tiene la glándula mamaria responden a mecanismos hormonales. Y ustedes saben que los mecanismos hormonales no solamente se van a regir con sus mecanismos de autorregulación, sino también van a influir hábitos nutricionales, estilo de vida. Así que todo eso irá de la mano para desarrollar patología mamaria benigna. Con respecto a la epidemiología, el primer dato a mí me vuela la cabeza. El 50% de las mujeres desarrollarán una patología benigna después de los 20 años. Es decir, una de cada 2 doctoras que hoy nos está escuchando va a desarrollar una patología benigna. ¿De acuerdo? De este total de patologías benignas, el 20% corresponderá a tumores. Y además, el 70% de mujeres va a desarrollar un episodio de mastalgia. Recuerden que la mastalgia es el dolor en la glándula mamaria. Y pues bueno, esto es muy importante, se pregunta bastante. El fibroadenoma mamario es el tumor benigno más frecuente. Y se pregunta porque yo creo que ya todo el mundo ha tenido una paciente que ha tenido un fibroadenoma mamario. Y si no lo han tenido, seguramente lo van a tener. Con respecto a los factores de riesgo y detección, los factores de riesgo, aquí vuelven a entrar otra vez los estados de exposición a estrógenos. Todas las patologías que hemos ido viendo prácticamente tienen el mismo problema. Por eso insistí tanto en que se supieran ciclo hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, el primer factor de riesgo, estados de exposición a estrógenos sostenidas e hiperestrogenismo. Y a estas alturas yo creo que ya saben cuáles son los estados de exposición a estrógeno sostenida. Exactamente, nuliparidad, menarca temprana, menopausia tardía, etcétera, etcétera. Y estados de hiperestrogenismo, pues una terapia de reemplazo hormonal sin oposición, es decir, que la paciente solamente esté tomando estrógenos sin progesterona y muchos ejemplos más que ustedes me pueden dar. Otro factor que influye es el tabaquismo. Esto obedeciendo a los mecanismos hormonales que se ven influenciados. Un tercer punto muy importante porque, y ese es un dato estadístico que les adelanto sobre cáncer de mama, una manera de prevenirlo solamente es hacer ejercicio y comiendo bien. Con eso previenes el cáncer de mama. Entonces, malos hábitos dietéticos como poca comida en la dieta, poca fibra en la dieta, altas cantidades de grasas saturadas van a contar como un factor de riesgo. Menstruación, perimenopausia y posmenopausia, esto va más relacionado a la parte de la edad y de los cambios hormonales otra vez. Recuerden que en la menstruación hay un cambio hormonal importante, lo mismo que en la peri y en la posmenopausia. Entonces, siempre que la mujer esté expuesta a cambios hormonales bruscos,
va a tener el riesgo de sufrir una patología mamaria benigna. Y mutaciones en el gen BCRA1 y 2. Este gen, recuerden que es un gen oncogénico. Este factor de riesgo va más del lado de la patología mamaria maligna. Sin embargo, también puede influir en estas patologías mamarias benignas. Y bien, doctores, de este lado les puse la detección porque en cánceres, no sé si ya se los había comentado y se los adelanto con respecto al cáncer de mama, lo que más les importa a los que aplican el examen, que ustedes sepan, no es la parte del TNM, la parte del tratamiento, sino la parte de la detección y el tamizaje, porque al final de cuentas es lo que va a hacer un médico de primer nivel, la detección y el tamizaje. Entonces, siempre que en un tema de cáncer vean detección, hay que memorizárselo sí o sí. Así que, doctores, la edad recomendable para el inicio del examen mamario rutinario es a partir de los 19 años, la famosa autoexploración. Recuerden, doctores, que esta parte de la autoexploración no tiene una disminución en la mortalidad del cáncer. Sin embargo, sí es una herramienta para que las mujeres tengan autoconocimiento de su cuerpo, ¿de acuerdo? El segundo punto es que si la paciente cuenta con mutaciones del BCRA, hay que hacer exploración médica de los 18 a los 21 años. Normalmente se tiene que empezar a hacer a partir de los 25, pero repito, si hay una mutación en estos genes, la hacemos de los 18 a los 21 años. Esto se pregunta bastante. La exploración debe hacerse del día 5 al día 7 del ciclo. Y en mujeres irregulares o en posmenopáusicas, hay que establecer un día fijo del mes y ese día hacerse la autoexploración. Y bueno, el último punto ya lo habíamos comentado en esta parte. Les quise poner anatomía e histología, doctores, porque a veces damos cosas por sentado que sabemos y sin embargo sí llegan a existir lagunas. Y prefiero mejor quitar esas lagunas para que cuando ustedes recuerden y entiendan el tema les sea más fácil y de esta manera tengan una mejor productividad, por así decirlo, con respecto al tema que estamos estudiando. Así que vamos a ver anatomía e histología. Lo vamos a hacer de una manera muy superficial porque solamente quiero que conozcan puntos clave. La primera parte, doctores, es que esto que se ve aquí son los lobulillos, ¿de acuerdo? Estos lobulillos tienen en su interior a los acinos, que son una especie de uvas. ¿Qué hacen esos acinos? Pues secretan la leche. Así que vamos a definir como los lobulillos a las unidades secretoras de leche. Estos lobulillos, pues obviamente tienen que secretar su contenido en el pezón para que pueda ser secretada la leche y pues tomada por el recién nacido, por el lactante. Sin embargo, tienen que existir algunos sistemas ductales en donde esta leche drene. Y estos son los sistemas ductales que se ven acá. Tenemos aproximadamente de 12 a 15, ¿de acuerdo? Y los problemas siempre se desarrollan en la parte de transición del ovulillo a la parte ductal. Entonces, ¿por qué quería que lo supieran? Porque vamos a tener dos tipos de cánceres, ¿de acuerdo? El tipo ductal y el tipo lobulillar. Entonces, cuando ustedes les hablen de un cáncer ductal, saben que están hablando de los ductos que drenan a los lobulillos. Y si le están hablando de un cáncer lobulillar, pues obviamente estaremos hablando de los lobulillos, ¿de acuerdo? Entonces espero que haya quedado clara esta parte, solamente es eso que quería que supieran. Y bien, doctores, vamos a entrar ya a la parte de trastornos funcionales de la glándula mamaria y aquí va a entrar la telorrea. ¿Qué es la telorrea? Es la secreción de algún líquido por la glándula mamaria que no sea leche, ¿de acuerdo? Esto es importante conocerlo, sinceramente no se pregunta, pero a la hora de que les pongan un caso clínico, en base a la secreción que les estén poniendo, ustedes van a poder orientar su diagnóstico. Por ejemplo, cuando tenemos una secreción grumosa, vamos a pensar en una mastopatía fibroquística, que como lo vamos a ver más adelante, es el trastorno benigno más frecuente en la mujer. O también podemos pensar en una galactoforitis, que sinceramente esto nunca se los van a preguntar en el ENARM, la galactoforitis, ¿de acuerdo? El siguiente punto que yo lo consideraría una red flag es la secreción acuosa. ¿Por qué?
porque esta sugiere una lesión maligna. Afortunadamente es poco frecuente y siempre que encontremos secreción acuosa hay que referirla para que le hagan estudios. ¿Y por qué, doctores, la secreción acuosa es un dato de malignidad? Véanlo de esta manera. Recuerden que el cáncer de mama, estoy hablando mucho de cáncer de mama cuando es patología benigna, pero pues son temas que van de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, en el cáncer de mama, recuerden que es una enfermedad sistémica debido a la alta afectación de los ganglios linfáticos. Entonces, entre más se vayan afectando los ganglios linfáticos, el drenaje linfático va a ser peor. Así que esa linfa tiene que salir por algún lado, así que sale por el pezón. Entonces, que haya una secreción acuosa nos está hablando de ya una infiltración linfática, lo que es un mal factor pronóstico. También vamos a ver que el principal factor pronóstico es la infiltración linfática. Siguiente punto, doctores, la secreción purulenta. Que haya secreción purulenta nos puede hablar de que hay una mastitis o un carcinoma infiltrante. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la parte de mastitis es yo creo que es la patología que más se pregunta del tema, junto con fibroadenoma, así que recuerden esta parte. Con la parte, doctores, de secreciones serosas, seromáticas y hemorrágicas, es muy importante porque vamos a tener muchas veces a las pacientes, esto más para la práctica diaria, que les lleguen a consulta porque les salió sangre del pezón, entonces van asustadas. Y afortunadamente, doctores, si esta secreción aparece antes de los 50 años, lo vamos a asociar a una patología que se llama papiloma intraductal. Entiéndase papiloma intraductal como una verruguita que sale en los ductos. Entonces es lo que va a estar sangrando. Sin embargo, si la aparición de esta secreción es después de los 50 años, mejor hay que descartar un carcinoma por la alta asociación que existe. ¿De acuerdo? Y finalmente la galactorrea, doctores, esto no se los van a preguntar propiamente en el tema, se los van a preguntar más en el contexto de un tumor que secreta mucha prolactina. ¿Por qué? Porque se asocia a hiperprolactinemia. Entonces, ya conociendo la parte de las secreciones anormales, es decir, la telorrea, ya vamos a poder diferenciar las patologías benignas, que tenemos dos grandes grupos. Una, que serán trastornos inflamatorios, en donde tenemos principalmente tres. La mastitis, que esta es un trastorno puramente infeccioso. La mastodinia, que es un dolor mamario durante la menstruación. Y la mastopatía fibroquística, que aquí ya le puse un asterisco porque aunque en la bibliografía la marquen como un trastorno inflamatorio porque va estrechamente relacionada con la cantidad de hormonas y estrógenos, yo la pondría como en un borde porque también la mastopatía fibroquística puede darnos quistes, entonces la podríamos clasificar en tumores benignos. Afortunadamente, doctores, eso no nos lo van a preguntar, así que no se estresen por esa parte. Y ahora sí, entrando en la parte de tumores benignos, aquí tenemos principalmente 5, que son los que quiero que se lleven de memoria. El fibroadenoma, que es el tumor benigno más frecuente. El adenoma, que este no lo vamos a ver porque no se pregunta. El papiloma intraductal, eso se pregunta también bastante, por lo menos en simuladores, que tenemos dos tipos, unilateral y múltiple. Luego tenemos el quiste mamario, que esta va estrechamente relacionada a la mastopatía fibroquística y finalmente a la ectasia ductal. No se preocupen, vamos a ir viendo uno por uno. Bien, doctores, la clasificación que les enseñé fue más para que ustedes puedan estructurar las patologías en su mente. Existe otra clasificación que no se las van a preguntar, pero aún así vamos a verla para que la conozcan, que es la clasificación de Dupont-Page. No sé si se pronuncia así. Esta clasificación nos va a dividir las lesiones en 3 tipos. Las lesiones no proliferativas, las proliferativas pero sin atipia y las proliferativas con atipia. Obviamente las lesiones no proliferativas no se van a asociar a riesgo de cáncer. Aquí la que principalmente nos interesa son quistes simples, ¿de acuerdo? Así que una mujer con quistes en los senos, dígale, es una lesión no proliferativa, no se asocia a riesgo de cáncer. Después tenemos las lesiones proliferativas pero sin atipia. Aquí entran 2 principales que son las que vamos a ver el día de hoy. El fibroadenoma y el papiloma intraductal.
Estas sí tienen ya riesgo de cáncer, más o menos de 1.5. Sin embargo, tampoco son es un riesgo tan alto, así que no hay ningún problema. Hay que tratarlas de manera individual, ya veremos cómo. Y finalmente, las lesiones proliferativas con atipia, aquí sí existe un riesgo de 3 a 5 veces de cáncer de mama, por lo cual hay que darle seguimiento anual con exploración física cada 6 meses. Y en caso de que se requiera, hay que provocar estados de hipoestrogenismo con tamoxifeno, con raloxifeno en caso de las premenopáusicas o en caso de las menopáusicas con letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa. No se me estresen por esta parte, ya lo veremos en cáncer de mama. ¿Para qué? Hay que provocar un estado hipoestrogénico para disminuir la cantidad de proliferación debido al riesgo que existe de cáncer de mama. Y me regreso un poco. Vamos a ver que tenemos hiperplasia lobular atípica e hiperplasia ductal atípica. Los dos cánceres que vamos a encontrar frecuentemente en el cáncer de mama es el cáncer lobular y el cáncer ductal. Entonces, obviamente están estrechamente relacionados a las lesiones proliferativas con atipia. Por eso, en algunos casos, incluso con cancerofobia, se puede llegar a hacer alguna cirugía conservadora de glándula mamaria. Pero bueno, eso ya es tema para especialidad, así que no se me estresen por esta parte. Solo conozcan que existen estos 3 tipos de lesiones, el riesgo que tiene de asociarse con cáncer cada una de ellas y la lesión más proliferativa, que aquí se las dejo subrayada. Y ahora sí, doctores, vamos a entrar con la primera patología, que es mastopatía fibroquística. Se las puse a manera de flashcard porque no hay necesidad de que se la aprendan a profundidad, pero sí que la conozcan, ¿va? Entonces, la parte de mastopatía fibroquística la vamos a definir como una enfermedad benigna y crónica en la que existe una alteración en la proliferación del estroma y parénquima mamario. Tienden a desarrollar quistes palpables. Y doctores, siempre que les pongan algún quiste en glándula mamaria, seguramente la paciente tiene mastopatía fibroquística. Es la patología más frecuente en mujer, obviamente en la glándula mamaria. Generalmente se da en premenopáusicas y va a ser rara después de la menopausia. ¿Por qué razón? Por los sistemas hormonales. En la premenopausia, pues obviamente va a haber una gran cantidad de estrógenos. En la menopausia, los estrógenos desaparecen y con ello desaparece la enfermedad. Para empezar a hablar de la clínica, quiero que sepan la diferencia entre estas dos definiciones, la mastodinia y la mastalgia. La mastodinia es el dolor cíclico que aparece 1 o 2 días antes de la menstruación y desaparece con ella. Y la mastalgia es un dolor no cíclico, es decir, puede aparecer en cualquier momento. Las pacientes con mastopatía fibroquística van a tener mastodinia, es decir, un dolor cíclico que va a ser bilateral. Pueden aparecer quistes, ya habíamos hablado, que se relacionan mucho con los quistes, y en ocasiones secreción del pezón. Esto es muy raro. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, que ya vimos cuál es, pero principalmente lo vamos a hacer con ecografía. Y aquí es la primera perla del tema, el primer punto en AR. En las mujeres hay que hacerles mastografía para descartar lesiones mamarias, ya sea benignas o malignas, siempre y cuando tengan más de 35 años. ¿Por qué? Porque en mujeres más jóvenes de menos de 35 años tienen una gran densidad mamaria. Entonces, la mastografía no serviría de nada. No se vería nada por la gran densidad. Entonces, toda mujer con alguna sospecha de patología mamaria, hay que hacerle ecografía si tiene menos de 35 años. Es más certera y tiene menos fallos que la mastografía, precisamente por lo que ya les menciono, por la alta densidad mamaria. Ya en casos de sospecha de cáncer podemos hacer una biopsia, pero ya esto es muy raro. Y estas lesiones que puede dar la mastopatía fibroquística, porque al final de cuentas es una alteración de la proliferación del estroma, nos va a dar las lesiones que ya habíamos visto, la no proliferativa, la proliferativa sin atipia y la proliferativa con atipia. El 70% van a corresponder a las no proliferativas, ¿como qué? Los quistes.
el 25% a proliferativa sin atipia y el 5% a proliferativa con atipia. En esos pacientes son en los que hay que hacer la aspiración, o es decir, la biopsia. ¿De acuerdo? El tratamiento. Sinceramente, no requiere tratamiento esta patología, salvo que la paciente tenga mucha sintomatología. ¿Qué damos? AINES. Y para compensar ese estado de hiperestrogenismo que tienen estas pacientes, podemos dar progestágenos en la segunda fase del ciclo, como siempre se hace, esto para descartar algunas otras complicaciones como el cáncer de endometrio. Y esos puntos raros que llega a ser el ENAR, que puede preguntarte, un tratamiento que se puede dar es el aceite de onagra, que yo nunca lo había escuchado sinceramente. Y ya para acabar con esta parte de mastopatía fibroquística, veamos los puntos ENAR. Es la patología más frecuente en premenopáusicas, causante de la mayoría de quistes mamarios y solo necesita ser tratada con AINES en caso de síntomas y progestágenos. Y eso es todo, doctores, de esta patología. Y bien, recuerden que la mastopatía fibroquística la habíamos considerado como un trastorno inflamatorio. Otro trastorno inflamatorio que igual se pregunta mucho es la mastitis. Esta no es otra cosa que una infección de la glándula mamaria. Y hay que distinguirla de sus dos formas de presentación porque va a cambiar el tratamiento y el agente causal. La primera de ellas es la puerperal y la segunda la no puerperal. Esta va a tener agentes causales. La puerperal va a tener Staphylococcus aureus en un 90% y epidermidis, en menor medida estreptococo. Y pues prácticamente siempre que tengamos una infección de la piel, salvo contadas excepciones, siempre van a ser estos dos agentes, aureus y epidermidis, ¿de acuerdo? Y si es no puerperal, va a ser multibacteriana. Por eso les decía que es importante diferenciarlas porque el tratamiento va a cambiar totalmente. La clínica va a ser un paciente con fiebre. Obviamente al tener una infección va a tener que cursar con fiebre. Va a haber dolor, inflamación y linfangitis. Hay una complicación que se llama enfermedad de Mordor. Se las pueden llegar a preguntar en algún simulador, no creo que en el examen. Y en la enfermedad de Mordor, suena fea, pero es una enfermedad benigna en donde las venas tienen una especie como de varices y así se llegan a ver. Búsquenla en Google, no la pongo aquí porque YouTube me baja el video, pero enfermedad de Mordor es una complicación benigna, ¿de acuerdo? El diagnóstico de la mastitis la vamos a hacer por clínica, que ya vimos cuál es, pero en el caso clínico se les van a poner como mastalgia, eritema y masa fluctuante dolorosa. Esa va a ser la clínica, es muy fácil diagnosticarla y el cultivo solamente lo vamos a dejar para aquellos casos en los que el tratamiento no funciona y lo vamos a considerar como el diagnóstico definitivo. Sin embargo, pues pocas veces se hace. Con respecto al tratamiento, doctores, obviamente hay que dar medidas generales, algún antipirético y analgésico como es el ibuprofeno, y dependiendo de la presentación, si es puerperal, vamos a dar dicloxacilina, como siempre que queremos atacar una infección de la piel por aureus, o podemos dar amoxiclav como alternativa. En caso de ser alérgicos, podemos dar eritromicina. Y si tenemos una no puerperal, recuerden que es una causa multibacteriana. Entonces vamos a dar ciprofloxacino más clindamicina. ¿De acuerdo? Puntos ENAR que son importantes. Aparte de este tratamiento, doctores, se recomienda el vaciamiento de las mamas. Esto va a mostrar alivio para la madre y va a ayudar mucho con los síntomas. Se pueden complicar con absceso y obviamente como todo absceso hay que drenar. Y siempre, doctores, esto es como la parte más importante del tema. Si la paciente no mejora con antibiótico o no cursa con fiebre y tiene todos estos datos que ya mencionamos, hay que descartar un carcinoma inflamatorio. No se preocupen por él, lo vamos a ver en cáncer de mama. Y bien, doctores, con mastitis acabamos trastornos inflamatorios. Vamos a entrar ya ahora con los tumores benignos y empezamos con el más representativo y más frecuente, que es el fibroadenoma. Lo vamos a definir como un tumor formado por la proliferación de elementos epiteliales y mesenquimatosos bien diferenciados. Va a estar pseudo encapsulado, ¿de acuerdo? Y recuerden que siempre que les pongan que un tumor está bien diferenciado, vamos a pensar en algo benigno.
Si les ponen mal diferenciado, pues va a ser algo maligno, ¿sale? Y va a tener las características propias de un tumor benigno. Va a ser móvil, esférico y multilobulado. Y aquí hay que diferenciar, doctores, igual tumores benignos y malignos. Si les ponen uno maligno, van a ser tumores no móviles porque ya van a tener muchas adherencias. Van a ser tumores espiculados con aspecto, mejor dicho, con consistencia pétrea, es decir, como si fuera una piedra, duros e irregulares. Y así van a diferenciarlo de un benigno a un maligno, como se los acabo de describir. La epidemiología, quedamos que es el tumor benigno más frecuente, se observa en mujeres de 20 y 40 años. Estos, adivinen, también tienen que ver con factores hormonales. Por lo tanto, van a aumentar su tamaño durante el embarazo y van a disminuirlo cuando éste acabe. Y pues se puede asociar a estados de estrogenismo sostenido. Otra vez vuelven a entrar los estados de estrogenismo sostenido. La clínica va a ser el nódulo que ya describimos, móvil, bien delimitado y en algunas ocasiones doloroso. Aquí se contradice la guía de práctica clínica, en unas partes te lo describe como no doloroso y en otras como doloroso. Así que nos quedamos con que es doloroso. Y en algunas ocasiones del 10 al 15% puede ser bilateral, aunque no de manera simultánea. Es decir, aparece digamos que en el 2020 en la mama derecha y en el 2022 en la mama izquierda. Fue bilateral pero no simultáneo. El diagnóstico, como va a ser en mujeres jóvenes y como ya habíamos quedado que en mujeres jóvenes hay que hacer ultrasonido por la densidad mamaria, pues la primera elección será ultrasonido. ¿Qué vamos a encontrar? Nódulo sólido, regular, de bordes bien delimitados e hipoecoico. Y la mastografía, esto les encanta preguntar. Aunque es de utilidad limitada, van a aparecer unas lesiones que se llaman en palomita de maíz. Esto lo preguntan muchísimo en el examen. Lesiones en palomita de maíz, fibroadenoma. ¿De acuerdo? Para el tratamiento, vamos a hacer un seguimiento clínico solamente y por ultrasonido de manera anual. ¿En quiénes vamos a hacer extirpación quirúrgica? Porque obviamente, como es un tumor benigno, no hay que hacerlo en todos los pacientes. Solo cuando el tamaño del tumor sea mayor a 2 centímetros, cuando sea de rápido crecimiento, en este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumor filoides. Eso se pregunta mucho. En caso de duda diagnóstica o en caso de que la paciente tenga cancerofobia. Y finalmente, doctores, los puntos en A es que el riesgo de cáncer cuando el tumor es complejo y en caso de microcalcificaciones se debe tomar biopsia, ¿de acuerdo? Nunca mastografía en menores de 35 años por densidad de las mamas. Y con eso concluimos con fibroadenoma. Y bien, doctores, el siguiente tumor que vamos a analizar será el papiloma intraductal. Y recuerden un poquito la parte de anatomía de los ductos y los lobulillos. Entonces, este va a ser, como su nombre lo dice, dentro de los ductos. Y también, como su nombre lo dice, será un papiloma. Entonces yo me lo imagino como una verruguita que sale en esos ductos, que por lo mismo del movimiento y eso sangra. Por eso es que da la principal clínica, que es la telorrea. La vamos a definir como proliferaciones exofíticas de células epiteliales de los conductos galactóforos. En pocas palabras, una verruguita dentro de los conductos, ¿de acuerdo? Y la vamos a dividir principalmente en dos, en un papiloma solitario y en un múltiple. El solitario representa el 90% de los papilomas y el múltiple el 10%. Y el papiloma solitario lo vamos a definir como que afecta a los conductos principales en la cercanía del pezón, de 1 a 2 centímetros. La edad de aparición es de 40 a 50 años, principalmente en premenopáusicas. Y es la causa más frecuente de telorrea, es decir, de descarga sanguinolenta. Y recuerden, doctores, que si se presenta antes de los 50, será un papiloma intraductal. Si se presenta después de los 50, debemos descartar un carcinoma. Son lesiones benignas sin riesgo de cáncer. Y el tratamiento solamente va a ser para disminuir la clínica, que es la extirpación quirúrgica del conducto. Pero doctores, si tenemos un papiloma múltiple, este va a afectar a varios conductos
en las unidades lobulilleras terminales y se va a presentar en mujeres jóvenes de menos de 40 años. No se va a presentar telorrea y el problema de estos es que son lesiones proliferativas atípicas. Esto quiere decir que se asocian a cáncer de mama hasta en un 40%. Tratamiento, pues hay que quitar la lesión y además hacer la resección de una zona amplia para asegurarnos de que no haya tumor residual. Y doctores, el siguiente tumor yo creo que es el que más hemos escuchado. Todos tienen un familiar con un quiste mamario. Y recuerden lo principal de esta patología. Siempre va asociada a mastopatía fibroquística. Definición: son nódulos de características benignas. Recuerden que es una lesión no proliferativa. Epidemia y factores de riesgo: se presenta en premenopáusicas. Al estar asociada a mastopatía fibroquística, obviamente tienen que compartir la epidemiología. La clínica son tumoraciones indoloras con características benignas, que ya lo vimos. Son lisos, no adheridos, móviles que fluctúan, etc. El diagnóstico, por lo mismo de que se va a aparecer en premenopáusicas y por la edad, la primera elección va a ser ultrasonido. ¿Qué vamos a encontrar? Nódulos anecogénicos de límites precisos, con morfología regular y refuerzo posterior. Acuérdense que el refuerzo posterior es como cuando ustedes están en la oscuridad y con una lámpara apuntan un dedo y se forma como una especie de sombra. Ese es el refuerzo posterior. El tratamiento lo vamos a hacer solamente si estos tumores son palpables y visibles. ¿Cómo se hace? Con una aspiración por punción, ¿va? Y si en esa aspiración tenemos un líquido sin sangre, ni siquiera habrá necesidad de una citología. Solamente hay que dar cita en 6 semanas para seguimiento. Y si solamente es un hallazgo fortuito en un ultrasonido que se hizo, no requiere tratamiento porque no va a pasar nada. Lo que se tienen que llevar es que son tumores benignos y que el tratamiento solo es en caso de quiste palpable. Otros tumores, doctores, tenemos la ectasia ductal y su nombre lo dice todo. Es una dilatación de los ductos, ¿de acuerdo? Este sí va a aparecer en perimenopáusicas y menopáusicas. Un factor de riesgo son pacientes fumadoras y tienen secreción hemática y por ende va a tener el riesgo de convertirse en un absceso, por lo que hay que hacerle una extirpación quirúrgica de la lesión y conductos terminales. A esto se le conoce como operación de Adair. No creo que se los pregunten, no se lo memoricen. Otro tumor que es muy importante, sí, es el tumor filoides. Este sí se pregunta mucho, al menos en simuladores. Tiene un pico de aparición entre la cuarta y quinta década de la vida y la característica de este tumor es que es de rápido crecimiento y son tumores muy grandes. Aquí hay que hacer el diagnóstico diferencial con un fibroadenoma, porque hay fibroadenomas que son de rápido crecimiento, pero pues son benignos. En este caso, tiene un comportamiento limítrofe entre maligno y benigno. Incluso, algún experto en el tema me podría regañar y decir que el tumor filoides no va en tumores benignos de la mama, sino que va en cáncer de mama, porque muchos lo consideran así, ¿de acuerdo? Este se va a asociar a un síndrome que se llama síndrome de Li-Fraumeni, que no es otra cosa que una mutación del gen P53. Ya saben que es un gen regulador, un oncogen, y cuando está mutado aparecen tumores en múltiples órganos, entre ellos el tumor filoides. Tratamiento: por el riesgo de malignidad hay que hacer una resección amplia. Y aparte, doctores, les agrego la hiperplasia ductal y lobulillar. Esto por la asociación que tienen con el cáncer ductal y lobulillar propiamente dichos. Estos son cambios proliferativos, generalmente en conductos terminales como prácticamente en todas las alteraciones. Y cuando son hiperplasias atípicas, tienen un riesgo relativo de cáncer de 4.5. Así se vería en un corte histológico. Recuerden que la glándula mamaria estos son los conductos y es un epitelio cúbico. Y nada más tendrían que tener solamente una capa. Aquí ya tienen varias, entonces es una hiperplasia. ¿De acuerdo?
Y bien, doctores, concluimos con enfermedad de Payet, que igual esto, si viene un oncogine y ve que lo estoy dando en patología mamaria benigna, me regañaría porque diría que va en cáncer de mama, ¿de acuerdo? Pero la quise meter aquí para hacer más ligero el cáncer de mama. Y la enfermedad de Payet es una variedad del carcinoma ductal in situ. Estos pacientes los vamos a identificar porque tienen un eritema eczematoso en el pezón. ¿A qué se debe ese eritema eczematoso? A que la maceración de la piel va a liberar sustancias quimiotácticas que van a atraer a células del carcinoma ductal, van a migrar a la piel y pues se va a generar esa maceración, ¿de acuerdo? La enfermedad mamaria de Payet siempre se va a asociar hasta un 60% a otro tipo de tumor mamario y el tratamiento va a ser una ablación amplia de la lesión, dejando siempre bordes negativos. Y doctores, eso sería todo de patología mamaria benigna. Ya entramos a las preguntas. Empezamos, doctores, con que acude un paciente femenino de 54 años, asustada por presentar un nódulo en mama izquierda. Y ya con la edad, doctores, descartamos una mastopatía fibroquística y un fibroadenoma. No tiene antecedentes de cáncer en la familia. A la exploración física, la paciente utiliza collarín por accidente automovilístico hace 3 semanas. Se realiza biopsia del nódulo que arroja un reporte preliminar con macrófagos cargados de lípidos. Y aquí me van a reclamar ustedes porque esto es algo que no vimos. Y eso pasa mucho en el ENARM. Les ponen preguntas de temas que nunca vieron, pero vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Esta paciente tiene una patología mamaria benigna, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un collarín que está usando por accidente automovilístico. Existe una patología mamaria benigna que por eso se las puse aquí, porque no hay necesidad de profundizar tanto en el tema, sino que conozcan un caso clínico para que sepan responderla cuando se la pongan. Y esta patología de la que les estoy hablando se llama necrosis grasa. La necrosis grasa es un tumor mamario benigno, por así llamarlo, que se da después de cirugías de glándula mamaria o de accidentes automovilísticos. La biopsia les va a dejar macrófagos cargados de lípidos. Así que en este caso la respuesta será necrosis grasa. Y con ese tema, esta pregunta fue más que una pregunta, fue otra patología mamaria que quise que viéramos porque igual se llega a pregunta. Y ahora sí, empezando con las preguntas de verdad, vamos con paciente femenino de 19 años que acuda a consulta de puerperio, madre de niño sano con lactancia materna exclusiva. Y aquí, doctores, yo les recomiendo que empiecen a contestar simuladores sin esperarse a terminar la primera vuelta, aunque los resultados sean malos, porque así se van haciendo experto a contestar preguntas tipo ENAR. Por ejemplo, yo que ya tengo rato en esto, con leer estos 2 renglones, sé que me van a preguntar. Un femenino que acude por algún problema de patología mamaria benigna, que está lactando, ya sé que va a ser una mastitis. Y vamos a leer lo demás. La paciente le pide que le revise el pezón derecho debido a que ayer cursó con fiebre, además de presentar dolor. A la exploración física, pezón agrietado con eritema. Y efectivamente era una mastitis. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Empezamos con la primera opción, amoxiclav y suspender lactancia. Y pues sí, amoxiclav es el tratamiento de segunda elección, podría ser la respuesta, pero recuerden que no hay que suspender lactancia. Incluso está estipulado la extracción de la leche materna. Entonces, esta la descartamos. Siguiente, doxiciclina más extracción de leche materna o dicloxa más extracción de leche materna. Aquí tiene que estar la respuesta. Obviamente les puse esto porque muchos todavía confunden la doxi con la dicloxa. Acuérdense que la doxi es una tetraciclina y la dicloxa es un beta-lactámico. Entonces, ¿para qué le van a dejar una tetraciclina a esta paciente? Que incluso podría ser malo para el niño. Entonces, mejor nada más déjenle dicloxacilina más extracción de leche materna, que es la respuesta correcta.
Y la última pregunta, ya para finalizar, doctores. Paciente de 18 años, acude usted con diagnóstico de fibroadenoma. Ya les están regalando el diagnóstico. La paciente refiere dolor difuso en ambas mamas previo a menstruación. Entonces, una paciente que tiene fibroadenoma y tiene mastodinia, ¿no? ¿Cuál sería su actitud diagnóstica y terapéutica? A. Solicitar mastografía y tratamiento con danazol. Esta la descartamos, es una paciente de 18 años, la mastografía no le serviría de nada. ¿De acuerdo? Solicitar una biopsia por aguja fina y tratamiento con mastectomía. La mastectomía para un fibroadenoma es muchísimo, definitivamente no. Solicitar TAC de tórax y quimio, pues es un tumor benigno, ¿para qué le das quimio? Tendría que ser la D, solicitar ultrasonido mamario, que efectivamente es lo que hay que hacer, un ultrasonido, y tratamiento con ibuprofeno. La paciente tiene mastodinia, hay que tratarle la mastodinia. Así que la respuesta será ultrasonido y tratamiento con ibuprofeno. Entonces, doctores, para finalizar la parte favorita de todos, los puntos en ARM. Entonces, el tumor benigno más frecuente es el fibroadenoma. La patología más frecuente es la mastopatía fibroquística. El cáncer en la mastopatía fibroquística es más frecuente cuando hay una hiperplasia ductal atípica. Acuérdense que se asocia hasta 4.5 veces más al riesgo de cáncer. Siguiente punto, este se los puse en la primera pregunta. La necrosis grasa es una patología que se asocia con cirugía de mama o traumatismo sobre la mama. Un dato que fue preguntado en el ENARP 2020. El uso de 25 gramos de linaza en la dieta diaria de la mujer es el tratamiento de primera línea para la mastalgia cíclica severa. Y el uso de sostén con buen soporte puede aliviar la mastalgia cíclica y no cíclica. Y ahora sí, doctores, eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana veremos cáncer de mama. Es un tema muy largo, pero no le tengan miedo. Lo traté de simplificar lo máximo que pude para solamente enfocarnos a la parte que nos van a preguntar en el examen. Así que sin más, doctores, nos vemos mañana.